esa radio sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. En Caput. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión del segundo año de transmisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. ¿Cómo están, compañeros? Nadia, Daniel. Muy bien. Excelente. Bueno, me alegro. Sábado 3 de junio, siendo las 18:01, arrancamos. Bueno, hoy vamos a tener un programa variado, pero vamos a arrancar primeramente
compartiendo con nuestras y nuestros oyentes que el pasado 28 de mayo en el Estado español se realizó un proceso electoral que es muy importante y determinante incluso, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Y ellas. Pero es importante por varias razones. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones? Está en juego muchísimas logros, pequeños, pero logros al fin, como que se haya concretado una ley de memoria democrática. Y bueno, más allá de que profundice yo ahora, vamos a profundizar a lo largo del programa, porque vamos a tener una entrevista con Jorge Fonseca y vamos a escuchar una reflexión de Soledad Luque Delgado. Pero sí, es muy importante que nos quede muy claro que desafortunadamente la derecha y la ultraderecha se ha posicionado en el Estado español. Y muy posiblemente, esperemos que no, pero parece que hay una avanzada muy grande y alianzas importantes. De eso vamos a hablar a lo largo del programa. Y bueno, vamos ahora a arrancar con una pequeña reflexión muy importante que nos mandó Soledad Luque Delgado. Soledad Luque Delgado es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Vamos a escucharla y después seguimos con Jorge Fonseca. Vamos por eso. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El pasado fin de semana, en concreto el domingo 28 de mayo, se produjeron en España, en el Estado español, elecciones municipales y elecciones autonómicas, con el resultado de un avance de la derecha en bastantes territorios donde estaba gobernando anteriormente el Partido Socialista, y también una subida de la extrema derecha, dejando a la izquierda en una posición poco favorable. Esto hizo que al día siguiente, el 29 de mayo, el presidente del gobierno anunciara que habría un adelanto electoral, programándose para el 23 de julio. Y en consecuencia las Cortes se han disuelto esta semana. Esto obviamente tiene consecuencias para la ley de bebés robados que estaba tramitándose, igual que tiene consecuencias para todas las normativas que también estaban en tramitación. La consecuencia es que decaen. ¿Qué significa esto? Pues significa que en la siguiente legislatura hay que volver a hacer todos los trámites. Empezamos de cero en cuanto a los trámites parlamentarios, pero lo que no queremos es empezar de cero en cuanto a los contenidos. ¿Por qué motivo? Pues porque, al igual que pasó en la anterior legislatura, cuando se disolvieron las Cortes en 2019, también por un adelanto electoral, también estábamos muy cerca de la aprobación. Pero es que además, en este caso, con esta legislatura, realmente nos quedaba muy poco para conseguir la aprobación de la ley de bebés robados, ya que después de tantísimo trabajo que hemos hecho desde la asociación, desde CEACUA, desde Amnistía Internacional, desde todas las entidades y organizaciones, especialmente de bebés robados, que apoyan la ley, la proposición de ley, pues se consiguió cerrar el trámite de enmiendas, que los grupos por fin pudieran realizar sus enmiendas y registrarlas. Se cerró el 28 de febrero pasado, los grupos registraron sus enmiendas, no todos, algunos de ellos, como puede ser Unidas Podemos, también Bildu, Esquerra Republicana, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Y también alguna enmienda que hizo a la totalidad prácticamente la extrema derecha. Nosotros nos reunimos con todos los grupos que presentaron esas enmiendas, excepto con la extrema derecha por propia iniciativa nuestra, es nuestra línea roja, y esas reuniones se realizaron
pero además quedaba pendiente únicamente una reunión con el grupo socialista, de los que habían presentado las enmiendas que teníamos que valorar, que analizar y que tratar con ellos. Fue el grupo que todavía no nos había dado cita para esa reunión, pero que sí teníamos constancia de que era muy probable que nos la dieran después de las elecciones municipales y autonómicas. En definitiva, esa reunión no se realizó, pero era, como digo, y es importante insistir en esto, la única reunión que nos quedaba para tratar de las enmiendas con los grupos. Y lo hacíamos en nuestra calidad de equipo interlocutor con los grupos y con los ministerios implicados en esta ley, como ya hicimos el año pasado con estos ministerios, pues igual queríamos hacerlo con los grupos en este momento. Como resultado de esas reuniones, todos los grupos nos trasladaron su interés y su voluntad de que esta ley saliera antes del verano, es decir, antes del cierre de este periodo de sesiones. No ha sido posible porque este adelanto electoral hace que todo lo que se estuviera tramitando, como he dicho antes, ahora decae y hay que empezar de nuevo en la siguiente legislatura. Nosotras lo que pedimos es que los grupos políticos tengan ese férreo compromiso y nos lo trasladen de que no vamos realmente a empezar de cero, de que podemos empezar con esos trámites parlamentarios, pero el contenido seguirá siendo el mismo. Es decir, en cuanto a toda la voluntad de los grupos, excepto la extrema derecha, en que esta ley salga, en que por fin el Grupo Socialista nos dé esa reunión que era la única que faltaba. Es decir, que tengan en cuenta todo el trabajo que hemos realizado, tanto nosotras como ellos, como los grupos parlamentarios que también han trabajado en sus enmiendas y ya estaban registradas. En ese aspecto yo creo que sí vamos a tener ese compromiso. Ya sería la tercera legislatura en la que esta ley se está tramitando y lo que sentimos enormemente es que no se haya aprobado por unos retrasos realmente difíciles de justificar en ese trámite de enmiendas y por otro tipo de retrasos parlamentarios para los que nadie tiene explicación, por lo menos nosotras, las asociaciones de la sociedad civil que llevamos adelante esta proposición de ley. Por tanto, yo quiero lanzar un mensaje, como siempre, de esperanza, de gran resiliencia y, por supuesto, sabiendo que tenemos la razón de nuestra parte. Seguiremos trabajando, como siempre lo hemos hecho, con fortaleza, con ánimo y con todos los apoyos que hemos tenido hasta el momento y que esperamos aumentar en la siguiente legislatura. Vamos a por ello. Bueno, acabamos de escuchar el análisis de Soledad Luque Delgado sobre las repercusiones de estas elecciones pasadas, ¿no? Sí, terribles. Terribles los resultados, muy... Es un escenario complejo. Claro, abre el camino a un posible cogobierno o coalición de gobierno entre el Partido Popular y Vox. Porque en realidad no es que Vox haya sacado un porcentaje de votos muy alto, estuvo apenas por encima del 7% en promedio. Claro. La cuestión es en el lugar que queda para hacer una especie de bisagra o de apoyatura de un eventual gobierno del Claro, PP. Es de ciertas alianzas. Claro, peligrosas. Camino hacia la ultra. Claro. Bueno, vamos a dejar el teléfono para mensajes, 11 65 16 4446. Y ahora vamos a una entrevista, ¿no es cierto? Vamos a charlar con Jorge Fonseca, periodista economista y bueno, nuestro compañero
es argentina en España, en Madrid. Bueno, no sé si ya está en línea. Sí, ya está en línea. Buenas tardes, Sí, Jorge. estoy en línea. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, mucho gusto. Bueno, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, Jorge. Estamos acá preocupados por el escenario que vemos en España, en el Estado español, y por eso queremos hablar con vos, porque queremos que nos ayudes a entender cómo quedó este mapa, el mapa político, el mapa electoral, y cuáles son las repercusiones que hay por estos resultados. Bueno, yo también, como la compañera que hablaba antes, soy optimista, Sí. pero por otro lado realista, ¿no? Y digo esto para añadir a lo que acabas de decir. Sí. También tenemos que tener en cuenta que las elecciones de Argentina nos presentan un panorama bastante sombrío, y por lo tanto los argentinos que viven en Argentina, los argentinos que vivimos en España, y digamos aquellos que estamos cruzados por la memoria, una memoria histórica española, por la reivindicación de los derechos humanos en Argentina, estamos doblemente preocupados porque tenemos un panorama francamente complicado, ¿no? En ese sentido, los datos son bastante preocupantes, en el sentido que si uno mira el mapa, digamos, electoral de 17 comunidades autónomas, que como ustedes saben, serían el equivalente a los estados provinciales argentinos, por decirlo así, porque las comunidades autónomas incluyen, en el caso de Madrid, es solo una provincia, pero la mayoría son varias provincias. Bueno, de 17, realmente, digamos, 14, bueno, 13 están en manos de la derecha, y en varios de ellos, o sea, con estos resultados, ¿no? Algunos ya estaban antes, y con estos resultados, de esos 13, la mitad más o menos, todavía no está muy claro qué va a pasar, pero vamos, que seguro la mitad van a estar cogobernadas por la derecha franquista, neofranquista del Partido Popular, y la ultraderecha neofascista, también franquista, de Vox. Es decir, es un escenario muy, muy preocupante. Pero es que a eso se añade de que, bueno, parece ser que realmente muchos dan ya como la derrota por asegurada, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Pablo Iglesias escribe hoy un artículo en donde da la sensación, no está centrado en esto, pero da la sensación de que da así como, habla así, como el muy probable triunfo de la derecha. Por otro lado, y si queremos aferrarnos a algo optimista, a ver. El País, el diario El País, el mismo día de las elecciones, hacía una proyección de esos datos de las elecciones regionales y municipales a un resultado electoral de elecciones generales. No es fácil, porque en primer lugar, igual que ocurre en Argentina, hay gente que a nivel municipal puede votar a un alcalde, a un intendente, por distintas razones, y luego votarle a otro partido en las generales. Claro. Pero, digamos, haciendo ese análisis, El País llegaba a la conclusión que con estos resultados la derecha y la ultraderecha, o las dos ultraderechas, porque la verdad que el Partido Popular está muy ultraderechizado, no hay mucha diferencia, no llegarían a tener mayoría absoluta en las elecciones generales. Insisto que esto es un ejercicio muy, 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 digamos, tomado por los pelos, entre otras cosas porque tampoco estas elecciones no fueron de todas las comunidades, sino de 12 de ellas, algunas ya han tenido elecciones antes y otras todavía no las tendrán. Y por lo tanto es un ejercicio. Lo que es verdad es que si uno mira, y esto es para reflexionar, la derecha está, digamos, españolista, porque hay también las derechas regionales. La derecha españolista está limitada a estos dos partidos, no hay otra derecha. El problema es que en la izquierda, digamos,
Bueno, y a nivel, digamos, de regiones, son muy pocos los partidos también que se consideran de derecha, y en este caso son nacionalistas de Cataluña o nacionalistas del País Vasco, que esos juegan a izquierda y derecha según conveniencia. Hay sectores de esto. ¿A dónde quiero ir? Sí, que cuando uno mira, por un lado, la división, es como que hay dos bloques. La derecha y la ultraderecha, que son, en realidad, la Vox es una escisión, podríamos decir, del Partido Popular, o salieron del Partido Popular, todos eran miembros del Partido Popular. O sea que en realidad es un partido y su hijo, ¿no? Por decirlo así. En cambio, el bloque, podríamos decir que de alguna manera es democrático, está dividido en 30, porque hay un montón de partidos de distintos lugares, etcétera. Y eso, por lo tanto, tiene una virtud y una desventaja. La virtud es que teóricamente todos ellos son progresistas, y que por otra parte hace difícil pensar que, digamos, en bloque o con muchos de ellos se vayan a pasar de bando. Pero por otro lado también eso indica la división de la izquierda, la incapacidad de los sectores democráticos y progresistas de gestar, digamos, una organización, excepto el Partido Socialista, que es el partido por excelencia de la izquierda, que digamos que sí, que tiene una implantación nacional y que en estos momentos ha caído fuertemente. Entonces, desde el punto de vista de las consecuencias, de la expectativa de lo que puede pasar, insisto que es incierto, pero no pinta bien la cosa, porque digamos, toda la sensación y la percepción es de que el gobierno ha convocado elecciones así rápidamente, porque ve claro de que cada día que pase va a caer su expectativa de votos, y por lo tanto cuanto antes mejor. Para colmo, la derecha mediática está haciendo digamos, está desparramando la idea de que en realidad Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ya tiene atada su marcha después de las elecciones a la OTAN, en donde supuestamente le ofrecerían el cargo de secretario general de la OTAN. No quiero ni siquiera entrar a analizar la posibilidad de que eso sea cierto o falso. Lo que viene a cuento es que eso obviamente es una idea que obviamente desmoviliza a los electores. Totalmente. ¿Quién le vota a alguien que está pensando en marcharse al otro día, ¿no? Sí, totalmente. Y ya entrando en la cuestión de las consecuencias, bueno, yo no quiero, le escuchaba a la compañera que hablaba con optimismo de una posible tercer gobierno donde hubiera, digamos, el despliegue de las normas de la memoria histórica, y yo pienso desde otro punto de vista, y no quiero de verdad con esto generar una sensación de derrota, pero creo que debemos pensarlo, lo que puede llegar a ser un gobierno de derecha y ultraderecha respecto a esto. Es la peligroso. involución descomunal que puede ser. Es indudable que van a meter mano en eso de una manera radical e inmediata. Jorge, por lo tanto, creo que... te quería comentar, porque yo leí en un medio el jueves pasado que hizo declaraciones, el líder de la oposición del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Núñez Feijóo, sí. Claro, dijo con todas las letras que van a derogar esa ley, la ley de memoria democrática. Sí. Es muy peligroso. Sí. Es más, han dicho que van a derogar también, lo ha dicho también Núñez Feijóo, todas aquellas leyes para minorías, dijo. Claro, también. Es decir, que están, o sea, eso quiero decir, todo precisamente lo que se ha hecho en el gobierno actual, en avances, en, digamos, reflejar la diversidad que tenemos en la sociedad y por lo tanto atender a las distintas cuestiones que efectivamente tengan en cuenta las circunstancias y necesidades de las minorías, sea de género, sea de carácter étnico, lo que fuere. La nueva ley de educación. Realmente, por eso apuntan de manera ya muy fuerte
a una salida muy radical. Sí, y lo dicen demasiado como, lo dicen como lo mejor que se les ocurre, a boca de jarro, que van a sostener los privilegios y van a derogar derechos, demasiado bestialmente, ¿no? Es una involución evidente. Yo creo que esta es la agenda de la ultraderecha mundial. Totalmente. En Argentina es 3/4 lo mismo. Sí. Yo es que ayer estaba viendo que allí está un argentino en estos momentos, bueno, y ustedes creo que tienen algo que con él estos días, un buen amigo que es Juan Diego Boto, y veía que estaba en la ESMA, en el espacio de memoria de la ESMA, y en ese momento yo no sé por qué pensé, digo, uy, ¿qué será de Argentina en este aspecto si hay un gobierno de derecha radical, digo de radical, no de radicalismo de pueblo, de extrema derecha, incluyendo a Milei, en todas estas cuestiones, es decir, porque efectivamente van a por todas, que nos quieren devolver a la Edad Media o a las épocas de fascismo, solo que con parlamento. Es una situación muy, muy preocupante. Y de ahí que yo creo que también es un momento, yo sé que quizás no estamos en condiciones, pero es un momento para reflexionar cómo para sostener los avances en los derechos humanos, más, digamos, de mayor fuerza, como que tienen que ver la vida, el respeto a la vida y por otra parte la no violación de esos derechos humanos, empezando precisamente por la vida, para sostenerlos estos que se refieren a la vida y toda la cuestión de la memoria y la democracia. Es muy importante que los gobiernos que se identifican como gobiernos progresistas, democráticos progresistas, realmente no olviden que es necesario transformar esta sociedad basada en los intereses de mercado, en intereses de los capitalistas. ¿Por qué? Porque cuando uno se pregunta qué ha pasado en España cuando este gobierno ha hecho un gran esfuerzo, no solo en lo simbólico, no solo en los derechos civiles, sino también en el terreno de los derechos laborales, pero resulta que uno repasa eso y se da cuenta que no le cambia la vida a la gente. Yo estos días le enviaba a una compañera del gobierno, ministra, unos cálculos, unos análisis que seguramente no lo recibió con alegría, aunque me dijo, bueno, lo voy a estudiar muy detalladamente, en donde les mostraba cómo las mejoras salariales que se han hecho aquí en realidad rápidamente fueron comidas por la inflación. Y por lo tanto, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha perdido, poder adquisitivo durante este gobierno. Entonces, y en Argentina pasa todavía mucho más. Entonces, ¿qué quiero decir? Más acentuado, disculpa. ¿Sí? Sí, sin duda. Pero a lo que quiero llegar es de que necesitamos que los gobiernos entiendan que no basta con sacar leyes progresistas de defensa de los derechos humanos fundamentales, si otro que es también fundamental, que es el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un trabajo digno, el trabajo a comer, etcétera, dignamente, pues no está garantizado. Y yo digo, sí, vivimos en un orden capitalista, que además es global, que impone reglas, pero si no se intentan hacer políticas realmente reformistas, pero de fondo, que realmente mejoren sustancialmente la condición de los trabajadores, es que al final vamos a perderlo todo. No solo que vamos a perder eso, sino que vamos a perder los avances en la cuestión, digamos, de derechos civiles, de derechos humanos fundamentales relacionados con la memoria en este caso, y por lo tanto, digamos, vamos a retroceder en todos los planos. Yo muchas veces soy consciente de que es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que tanto el gobierno de España como el gobierno de Argentina han sido muy, digamos, timoratos, por decirlo suavemente, en lo que se refiere a estos aspectos, porque si creemos que la cuestión es solo del adversario, en este caso el fascismo, y pensamos que, bueno, la culpa la tienen ellos, es que así
vamos a repetir los errores y vamos a volver a vivir situaciones como estas, ¿no? De gran preocupación que pueden concretarse y suponer un gran retroceso. No sé si ustedes comparten esta visión o esta preocupación. Absolutamente. Sobre todo lo de Timorato. No. Pero sobre todo esto por decirlo suavemente, sí. Sobre todo esto escucho. Que son cambios, la importancia de los cambios estructurales. Si no hay cambios estructurales reales y se respeta que hay una base de lo que son los derechos básicos humanos y que eso no se tocan, bueno, ahí estamos, digamos, nos quedamos con esa reflexión, Jorge. Sí, yo siempre digo, bueno, últimamente digo que realmente hoy la Declaración Universal de Derechos Humanos es el programa de la revolución, porque claro, cuando revisamos esos derechos, está también el derecho a la vivienda, por supuesto el derecho a la vida, el derecho a que nadie sea violentado, el derecho a la libertad, etcétera, pero también están los derechos sociales incluidos. Claro. Y por lo tanto, debemos reivindicar que cuando reivindicamos la memoria, cuando reivindicamos la justicia por el terrorismo de Estado, cuando reivindicamos todo eso, también tenemos que reivindicar la justicia social. Y en ese sentido los gobiernos a veces, digamos, no quiero yo aquí ser muy duro, ¿no? Pero a veces es como que de alguna manera tratan de compensar lo que no hacen en el terreno material con cuestiones que no le cuestan nada en el terreno del reconocimiento simbólico a cuestiones de violaciones flagrantes de derechos humanos. Pero insisto, todo va junto, si no logramos sostenerlos y cuidarlos todos a la vez, la involución es muy grande. Yo creo que, para cerrar, porque entiendo que no tenemos ya tiempo, yo creo que, digamos, tenemos que pedirles a los gobiernos, pero también movilizarnos nosotros bajo esas consignas. Derechos humanos son también los sociales y unos y otros se apoyan mutuamente. No existe satisfacción social si no se ha reparado la memoria, si no se ha reparado las violaciones del terrorismo de Estado, pero tampoco eso se sostiene si no somos capaces de sostener las condiciones de vida de los trabajadores. Y en ese sentido, yo personalmente creo que el capitalismo, la palabra democracia y capitalismo son incompatibles. Y la cuestión de los derechos humanos y el capitalismo también. Así que tendremos que pensar en algo que supere a este orden. Totalmente de acuerdo. No quiero alargar más mi Nos quedamos con esta exposición que nos es una guía y además son muy necesarias hacer un análisis crítico a esto que estamos viviendo y bueno, a dónde vamos. Te lo agradecemos muchísimo, Jorge. Gracias. No, yo les agradezco a ustedes el trabajo militante y eso es lo que necesitamos, ¿eh? Sí. Así que con el esfuerzo de todas, de todos, tenemos que sostenernos contra viento y marea, ¿eh? Así que resistiremos lo que sea. Así es. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao. Bueno, acabamos de hablar con Jorge Fonseca, haciendo un análisis crítico de la realidad que vivimos, un análisis también, un balance de lo que pasa en España con las elecciones, los resultados de las elecciones y lo que viene. Sí. Bueno. Y la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. Absolutamente. Fue su último comentario, ¿no? Exacto, importante. Si no nos come, ¿no? Nos come el león. Tal cual. Bueno, hablando de león, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema musical interpretado por León Gieco, De Igual a Igual. Soy Lolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda
culpa de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Este sábado 3 de junio, hoy, se cumplen 8 años de la primera marcha de Ni Una Menos, que fue en 2015. El movimiento feminista, que nació en 2015 como una expresión de repudio ante el femicidio de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe. Organizaciones feministas y familiares de víctimas de femicidios se reunían para recordar este hito y continuar la lucha contra la violencia machista. El femicidio de Chiara Páez, que fue en mayo del 2015, una joven argentina de 14 años, fue el detonante para que las mujeres alzaran la voz. El nivel de indignación y angustia llevó a distintas organizaciones feministas y víctimas de la violencia machista a exigir medidas que detuvieran las expresiones de odio a nivel nacional. La consigna Ni Una Menos fue adoptada desde el principio y logró convocar y sintetizar la impotencia que se extendió por todo el continente. Los encuentros que surgieron en Argentina luego se expandieron en decenas de países, llegando a Latinoamérica y a Europa, en contra de la misoginia. El asesinado de Chiara Páez, Manuel Mansilla, fue juzgado y condenado a 21 años de prisión por el asesinato, pero en febrero del 2022, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la pena de 21 años y 6 meses y ordenó que sea nuevamente juzgado por un tribunal de justicia de menores. Esto habla del tipo de justicia que estamos teniendo actualmente. Las ganas de luchar por una realidad mejor surgen automáticamente en los jóvenes y las jóvenes que coinciden con que este cambio es necesario, urgente y tendría que ser posible. Se consideran que la igualdad de género, el respeto por la diversidad, la equidad social y la protección del medio ambiente son los temas que les preocupan. Un observatorio nacional que se llama Mumalá nos cuenta que hubo desde el 2015 al 2023 2.009 femicidios, 1.894 femicidios directos, 56 trans,
travesticidios, 103 femicidios vinculados, 156 femicidios vinculados, estos unos niños y otros son niñas, y un femicidio cada 33 horas. Este 3 de junio se convirtió en una fecha de suma importancia para plantarse y exigir un cambio. Hace 8 años, miles de mujeres y disidencias se unieron en un mismo reclamo, impulsados por la indignación y el hartazgo. Surgió un espacio de contención y marcó un antes y un después. El grito de Ni Una Menos no se silencia y la idea de deconstruir las construcciones sociales impuestas durante tantos años cobra relevancia. También los hombres se ven interpelados por esta fecha por los reclamos del feminismo que los invita a reflexionar sobre sus acciones y por la existencia misma del patriarcado. Estamos preocupadas por el estado de crisis de la justicia en Argentina. Hay que romper con el poder judicial patriarcal, clasista, deshumanizado, racista, corporativo y antidemocrático. Pedimos una reforma judicial feminista. Gracias. Bueno, vamos a ver la tanda. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput. Rafael Correa. Pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bueno, acá tenemos a nuestro compañero Daniel Campione, escritor, profesor, investigador, quien nos va a hablar de noviembre de 1936, los anarquistas en el gobierno de la República. Exactamente. Y ante ese título, la primera reacción puede ser de cierta perplejidad o directamente de asombro,
porque el 4 de noviembre de 1936, 4 ministros pertenecientes o en representación de la Confederación Nacional de Trabajadores, que era la central obrera con dirección mayoritariamente anarquista, decía, 4 ministros asumen sus respectivas carteras en el gobierno republicano español en plena situación de conflicto bélico y con el gabinete presidido por un socialista, a su vez secretario general o líder máximo de la Unión General de Trabajadores, que era la Central Obrera de Orientación Socialista. ¿Pero por qué hablaba de perplejidad o de asombro? Porque los anarquistas, por definición, son enemigos del Estado. No aceptan como justa ni deseable ninguna forma de gobierno, republicano no. Es una contradicción. Era una contradicción. Claro, participar de un gobierno, ¿no? Claro, la primera vez en el mundo y la única en que se da este grado de compromiso gubernativo de dirigentes anarquistas. Pero claro, estaban en condiciones muy especiales. La lucha contra el fascismo, por un lado, y el fortalecimiento de un gobierno que había ido virando en su composición, por lo menos, hacia la izquierda. La República comienza la guerra con un gobierno de partidos republicanos, de extracción pequeño burguesa y de ideas más o menos moderadas. Desde el mes de septiembre de 1936, poco menos de 2 meses después del golpe encabezado por Franco, un socialista, como ya dije, asume la jefatura de gobierno y allí se encuentra un elenco que ya no era un elenco burgués. Y prácticamente poco después de que Largo Caballero llega al cargo de presidente del Consejo de Gobierno, primer ministro, diríamos nosotros, comienzan las negociaciones para que la CNT se integre como una forma de fortalecer, de relanzar, diríamos hoy, ese gobierno, en condiciones bélicas muy difíciles. Los anarquistas ingresan los primeros días de noviembre de 1936 y el conflicto estaba en ese momento en un punto álgido en el cual los militares sublevados se habían apoderado de buena parte de Andalucía, habían atravesado Extremadura, estaban después de la conquista de Toledo en un nuevo ciclo de avance en las inmediaciones de Madrid. Parecía que la ciudad capital de España caía de manera irremisible y en ese cuadro es que ingresan al gobierno. En un momento de estado o búsqueda de salvación nacional. Claro, sostener las cosas, ¿no? Sostener lo conseguido. Claro, entonces, con muchas dudas y tras variadas alternativas, la dirigencia anarquista decide entrar al gobierno. Influido también porque la CNT estaba a cargo de un dirigente muy influyente, Mariano Vázquez, alias Marianet, que era también una tendencia bastante moderada, bastante de posición constructiva y no disruptiva respecto a la República, y él tuvo también su influencia. Ahora bien, ¿quiénes eran esos nuevos ministros? ¿De qué funciones se ocupaban? ¿Y qué trataron de hacer? En primer lugar, una mujer. Primera mujer que ocupa una cartera ministerial en la historia de España, Federica Montseny. La encargan de la cartera de Sanidad y Asistencia Social. Una suma de lo que en nuestro país son ahora los ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Claro. Ella se ocupa de tomar medidas en el sentido de una mayor emancipación de la mujer, tal como los anarquistas, o ella en particular, lo entendían. Por ejemplo, organiza algo que tenía un nombre peculiar que se llamaba Liberatorio de Prostitución, para que las mujeres dedicadas a la prostitución tomaran otra actividad, se entrenaran para realizarla. Se ocupa de crear hogares para niños que hubieran quedado en situación de desamparo con la guerra, también hogares para los excombatientes que volvían del conflicto heridos. Se da una discusión en el gabinete sobre si se
conmutaba la pena de muerte para José Antonio Primo de Rivera, y Federica Montseny vota en contra de ese indulto. También se ocupa de algo adelantado para la época. Impulsa el primer proyecto de ley de aborto de la historia española, cuando la interrupción legal del embarazo eran muy pocos países los que la tenían incorporada. 1936, Claro. Algo a tener en cuenta también es que aún en el seno del anarquismo las mujeres, como Federica Montseny y muchas otras, luchaban contra reticencias o prejuicios de sus propios compañeros varones, que no, digamos, en la vida cotidiana no se desenvolvían de acuerdo a principios igualitarios y de justicia social completa. Aplicaban el machismo, en síntesis. Claro, eran hijos de la sociedad española de la época, que era, aún para los parámetros de entonces, una sociedad particularmente machista. Junto con esta mujer, Federica, había 3 varones. El más notorio de ellos era Juan García Oliver, que ocupa la cartera de Justicia. Y aquí otra particularidad, entre las tantas condiciones inéditas, inusitadas que se dieron durante el conflicto español. No sé si en alguna otra parte del mundo se dio el caso de que un expresidiario que había pasado años enteros en la cárcel en varias oportunidades, no por delitos comunes, sino por delitos o imputaciones ligadas a su actividad política y social, pero Juan García Oliver era un gran conocedor de las cárceles desde adentro y queda a cargo del sistema penitenciario en función de asumir como ministro de Justicia. La cuestión es que García Oliver también tomó medidas relacionadas con las mujeres, trabajó para que se estableciera la igualdad legal de las mujeres en cuanto a patria potestad y otros aspectos en que no las tenían, y además reorganizó en medio del caos desatado un sistema judicial para que no siguiera habiendo ejecuciones irregulares donde cualquier grupo podía llegar a fusilar a quien pensara que era fascista o que había tenido que ver con algún atentado contra la República. García Oliver trabajó para que se establecieran tribunales populares, no tribunales de justicia tradicionales, pero que fueran tribunales con forma de juicio, y efectivamente logró avanzar en ese sentido, y hacia fines de 1936 disminuyeron mucho las ejecuciones irregulares y sin forma de juicio. También se ocupó de mejorar las cárceles y tuvo una iniciativa muy polémica que, como alternativa a las cárceles, planteó organizar campos de trabajo para los presos de derecha. Claro, eran otras épocas, la expresión campo de trabajo todavía no traía la carga negativa a la que se asoció a partir sobre todo del nazismo, pero igual ya en ese momento se discutió el tema de los campos de trabajo. Había otros 2 ministros, Joan Peiró, ministro de Industrias, que le tocaba tener facultades en un proceso desordenado, con mucho de espontáneo, con un gran espíritu revolucionario, que era la colectivización de las industrias. Entonces trató esforzadamente de fijar algunas normas, algunas reglas básicas para desarrollar el proceso de colectivización. Nota al pie, tengamos en cuenta que todos estos ministros estuvieron aproximadamente 6 meses. Claro, eso es lo que gobierno. Estaba pensando, porque vos hablaste de fin del 36 y llegó Bau. ¿Con qué velocidad y con qué fuerza para poder hacer esos cambios? Pero ellos estuvieron en el poder, en el gobierno, hasta mayo de 1937, a raíz de un conflicto muy grave del que podemos hablar en el programa próximo o en alguno de los subsiguientes. El último ministro que me quedaba era Juan López, también de la CNT, como Peiró, de tendencia moderada, sindicalistas revolucionarios más que anarquistas, que le tocó nada menos que organizar el comercio en medio de también la colectivización del aparato comercial, grandes problemas de abastecimiento que lamentablemente siguieron toda la guerra, y Juan López se esforzó en esa dirección.
quisiera cerrar leyendo 2 líneas del periódico de la CNT, Solidaridad Obrera, como justificando que estos ministros asumieran, pero que es una reflexión interesante. Decía Solidaridad Obrera: el gobierno ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases, y ambos dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de elementos de la CNT. Quizás excesivo optimismo, pero con esa idea hicieron su entrada por primera vez en la historia en un gobierno de izquierdas, pero que no tenía mucho que ver con el anarquismo en algunos aspectos. Claro. Bueno, brillante la columna. No, aparte, y aparte es un tema que está muy poco difundido. Trabajado, ¿no? Sí, también. Bueno, vamos a hacer 2 chivitos. Sí. ¿Vos tenés uno? Yo tengo uno que es el próximo miércoles 7 de junio a las 17 horas en el Salón de Actos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Esto en la calle Uruguay 485, se realizará un diálogo entre España y Argentina. A 13 años de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, se presentará el libro La jurisdicción universal en el juicio del franquismo, la querella argentina contra el genocidio de España, compilado por Eugenio Zaffaroni y Matías Bailone. Editorial Olecnik. Panelistas: Olga Rodríguez, Juan Diego Boto, Gerardo Pizzarello, Eugenio Zaffaroni, Cecilia Rosetto, Claudia Roca y Matías Bailone. Convocan la RMH Argentina y la Asociación Americana de Juristas. Bien, y tengo yo otro chivito más. Es un ciclo lorquiano que se va a hacer en Tolé a cargo de Clelia Volontieri, revisitando la casa de Bernarda Alba, a 125 años del nacimiento de Federico García Lorca, y va a ser el sábado 6 de junio, 6:30 de la tarde, en Pasteur 683. La conferencia se llama Bernarda Alba y el carácter fascista. Con ilustraciones y con la participación de María Alejandra Lafontaine e Inés Castellano, actrices, y Cuinca, que es un músico. Reitero, este sábado 10 de junio, 6:30, Pasteur 683. Bueno, seguimos. ¿Qué estás leyendo, Daniel? Por favor, dinos. Mostremos el libro, por favor. Estamos leyendo, o estoy leyendo. Te ayudo. Tragedia en 3 actos, los juicios sumarísimos del franquismo, por Alfonso Vilalta Luna. Un gran libro, un trabajo eminentemente académico de un historiador en su formación inicial y antropólogo en su desenvolvimiento posterior, que hace un relato y sobre todo una reflexión analítica integradora del artefacto judicial central del franquismo, que fueron esos tribunales militares que sesionaban como consejo de guerra y que creaban pesados expedientes basados en delaciones y con declaraciones en general acusatorias de las autoridades de cada lugar, el jefe de la Guardia Civil, el cura párroco, el alcalde del pueblo y el jefe de falange. Eran actores convocados a todos esos juicios de una manera o de otra, y donde los jueces, los fiscales, los abogados defensores eran todos oficiales del ejército español y orgullosos agentes de la justicia de Franco, así se la llamaba en la también entre comillas, Nueva España. Realmente el autor hizo una gran investigación, estuvo 7 años transitando archivos hispánicos, sobre todo de la provincia de Ciudad Real, de donde él proviene, y es apasionante muchas veces, entre otras cosas, por ejemplo, cómo retrata ciertas persecuciones específicas, por ejemplo, contra los maestros de escuela,
que eran vistos como los difusores del virus marxista. Y junto con ello también los anarquistas. Ser anarquista declarado era un pasaje bastante seguro hacia la pena de muerte como resultado de estos juicios. Otro aspecto que puede ser muy importante destacar es que en estos procesos los acusados trataban de salvarse como pudieran y acudían a diversas formas de una resistencia, no silenciosa, sino una resistencia desde el miedo, desde la subordinación, y movilizaban a amigos, a familiares para que se allegaran a defenderlos de alguna manera, o aunque fuera a pedir clemencia al tribunal. O que testimonien o que soliciten. Claro. Tribunales que prodigaban la pena de muerte, penas de muerte o sentencias que pasaban por el visto bueno de Franco, que a veces conmutaba y muchas más veces ponía enterado. Y el enterado era el preámbulo inmediato del fusilamiento contra alguna tapia de esos condenados a muerte por delitos que solían ser asociados a lo que llamaban la horda roja. Los acusados eran despersonalizados como parte de una horda antiespañola, patologizada de alguna manera. El gen rojo, como diría alguno. Claro, y de allí venía la profusión de condenas que o eran a muerte o era a largas estadías en establecimientos carcelarios. Wow. Bueno. Recomendamos el libro. Por favor, sí. Bueno, nos vamos despidiendo, compañeras. Sí. Bueno, cómo no. Bueno, estuvimos en la conducción, quien les habla, Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y la colaboración de Daniel Campione. Columnistas, Adriana Fernández, Daniel Campione, la triada de las pedagogías, que cuenta con Alba Pereira Lancilotto, Maya Haidt y Constanza Filgueira. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. Producción, Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la RMH todos los sábados de 18 a 19 por Radio Caput. Nos despedimos escuchando de León Gieco, Bandidos Rurales, Salud y República. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, 2 armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley.